Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Pelea por los ahorros pensionales de 120.000 colombianos. El gobierno alista un decreto que obligaría a los fondos privados a girarles a Colpensiones 25 billones de pesos a sus fondos. Dice que es ilegal. Merco ESG 2025 revelará las 100 empresas más responsables del país, las empresas que marcan el estándar de responsabilidad empresarial en Colombia en 2025. Más impuestos tras la declaratoria de emergencia económica. Tras decretarla, la segunda emergencia económica por la ola invernal en Córdoba, el gobierno expidió 5 decretos que crean nuevos impuestos al patrimonio y aumentan las cargas al sector energético. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando sobre la decisión del gobierno que prepara un decreto que podría definir el destino de billones de pesos de ahorros pensionales en Colombia. Se trata de los recursos de quienes se han trasladado desde los fondos privados a Colpensiones tras la reforma pensional y que hoy abren una fuerte discusión sobre quién debe administrar ese dinero. Por eso hasta ahora saludo a Juliana Morat. Ella es la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, directora. Y hablemos precisamente sobre este tema, esta pelea por los recursos. Demos un poquito de contexto y por qué llegamos a este punto, directora. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por este espacio que interesa a muchos colombianos. Bueno, yo creo que para empezar a explicar este decreto, lo primero es decir que es un decreto reglamentario del artículo 76 de la 2381, que es la coloquialmente denominada reforma pensional. Y en esa línea, recordemos que si bien la reforma pensional está siendo estudiada por la Corte Constitucional, hay 2 artículos que siguen vigentes, a pesar de que se esté estudiando su constitucionalidad y que en un futuro pueda ser declarada constitucional o inconstitucional, uno de los cuales es el artículo 76, que crea lo que hemos denominado también muy coloquialmente la ventana de traslado. Esta ventana de traslado lo que le permitía a las personas o lo que les permite a muchas personas y a muchos colombianos es retornar al régimen de prima media, así ya se les haya pasado la edad para retornar. Entonces las mujeres que tenían más de 47, cumplían 47 años o más, y los hombres que cumplían 52 años o más, pues ya no tenían la posibilidad de retornar a Colpensiones y se veían obligados a demandar, iniciar procesos judiciales para retornar a Colpensiones. Entonces ese artículo está vigente y este decreto lo que hace es reglamentarlo. Entonces yo creo que ese es un punto inicial importante para que todos sepamos de qué trata este decreto. Sí. Ahora bien, este decreto yo creo que tiene grandes problemas de redacción porque plantea múltiples interpretaciones. Una de ellas es la que preocupa de sobremanera a los fondos de pensiones, por supuesto, fundada, y es que permite que el traslado de los recursos de estas personas que tienen en las AFPs, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, se trasladen ya una vez se cambian a propósito de esta ventana de traslado. Entonces, si yo regreso o voy a Colpensiones, gracias a esta ventana de traslado, a partir del 76, lo que diría este decreto es que ya se pueden trasladar los recursos para que Colpensiones los siga administrando. ¿Por qué esto va en contravía de la ley? Porque resulta que hay un parágrafo del artículo 76, una subnormita del artículo 76, que dice que si bien se pueden trasladar estas personas, así se les haya pasado la edad, el movimiento económico, es decir, el traslado de los recursos, solo sucederá una vez se consolide la pensión. Exacto. ¿Eso qué significa? Sí, sí, la escucho, la escucho. Ok, súper, es que pensé que se había cortado. No, perfecto. ¿Eso qué significa? Que estas personas que retornen a prima media o no retornen, que se trasladen a prima media, su plata la va a seguir manejando los fondos de pensiones hasta que se consolide el derecho. El decreto abre la posibilidad de que la plata se traslada en cualquier momento, no condicionada a la consolidación del derecho, lo que evidentemente contradeciría a la ley. Entonces, esa es la interpretación que ha despertado todas las alarmas,
porque evidentemente contradice la ley y está diciendo que se traslade de una vez la plata cuando eso no es lo que se establece en el artículo 76. Mire, si le parece, Sin directora, embargo, sí, si le parece, adelante. directora, hablemos sobre las cifras primero, antes de hablar de todo ese contexto y de pronto ir parte por parte. En este caso, entonces, en este momento, ¿cómo estamos? Esa reforma pensional permitió ese traslado de los fondos privados a Colpensiones. Lo estamos viendo en pantalla las cifras. De momento se han trasladado 120.000 personas. De esas 120.000, 22.500 ya se pensionaron. Lo que está diciendo el decreto, si bien se entiende para la traducción, es que Colpensiones está alzando la mano y le está diciendo a los fondos privados, páseme esa plata, porque ya se trasladaron o ya se pensionaron más bien estas 22.500 personas, que no es necesario ese fondo, que ese fondo pues es cuando no se ha cumplido ese tiempo de esas personas que se pensionaron. Si ya se pensionó, entonces pues dice Colpensiones, páseme ese dinero. Eso es lo que usted dice que es ilegal. Lo que es todo lo contrario. Lo que estoy diciendo que es ilegal y excede el artículo es que todos los que se trasladaron pasen la plata. Solo se debería estar pasando la plata de los que se trasladaron y ya consolidaron la pensión. Ok. Esa es, digamos, amplía el espectro de traslado a todos los que se trasladen, pero solamente deberían estar trasladando la plata de los que se trasladaron a Colpensiones y ya consolidaron su pensión. Entonces, eso excede, digamos, el marco del artículo 76. Acá lo vemos en las cifras, son pues los restantes 22.000. serían 100.000 personas, no, serían 100.000 personas, porque las que ya se pensionaron son 22.500. De eso es lo que piden, bueno, demos la plata, pero además la pelea. Lo que dice la ley sería traslade los de los 22.500. Sí, señora. Ahora lo que están reclamando es pasen ese dinero de esos 100.000 restantes. Es lo que usted considera es ilegal. Pero mire, hay ese punto y que eso representa los 25 billones de pesos en total. Pero entonces hay un parágrafo que en este borrador de decreto que dice, lo vamos a leer textualmente, los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo serían siendo administradas por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Sustenta lo que usted nos acaba de decir. Claro. Ese parágrafo está perfecto. O sea, si el decreto solo tuviese ese parágrafo, a mí me parecería un decreto magnífico porque además está poniendo un tiempo y un límite para que los fondos cumplan la obligación de trasladar la plata de acuerdo a lo que dice el 76. Entonces yo creo que tratando de salvar el decreto que tiene una intención positiva parcialmente, que es poner un límite para el traslado del dinero de las personas que se trasladaron a Colpensiones, digamos, esa parte es interesante. El problema es cuando abre el traslado de los fondos para todos los que se hayan trasladado a Colpensiones, que evidentemente eso sí rebasa la intención del artículo 76. Claro. Yo creo que puede ser un tema de redacción del decreto porque en últimas creo que un punto interesante de este decreto, a pesar de esta crítica importante que tiene y que la han presentado fondos de pensiones, yo creo que igual es interesante y hace más operativo el artículo 76 ponerle un límite en el tiempo a los fondos pensionales para que trasladen el dinero de quienes se devolvieron a Colpensiones, para que no estén sufriendo demoras en su reconocimiento pensional porque la plata no la han trasladado, que eso está pasando. Entonces yo creo que ese punto se puede salvar y puede ser un decreto que desarrolle el artículo 76 y proteja, por supuesto, a los pensionados, que es a quien finalmente tenemos que proteger. Pasarle el dinero. Posibles afectaciones. Las AFP generan rentabilidad por el ahorro. Eso le mejora la base para la pensión. Entonces, si la plata está en los fondos privados, genera una rentabilidad porque ese dinero de alguna manera se mueve a nivel internacional. En Colpensiones, pues no. Que de pronto en Colpensiones también hay rentabilidad. Yo creo que eso es importante decirlo. Colpensiones también tiene una rentabilidad. Por supuesto que ambos tienen una rentabilidad. Pero en el caso de las AFP es mayor o el porcentaje en Colpensiones es diferente. ¿Cómo funciona? Digamos que las inversiones que hacen tienen que generar una rentabilidad. Tocaría mirar el histórico, que en este momento no lo tengo, para establecer cuál ha sido la rentabilidad que han generado los fondos de pensiones y, digamos, Colpensiones. No es una rentabilidad muy alta porque en todo caso la tasa de reemplazo en AFP sigue siendo muy baja. La tasa de reemplazo
que depende de la rentabilidad que ha tenido y de la capitalización, sigue siendo aproximadamente un 40% de los ingresos bases de liquidación de los últimos 10 años. Sí. Entonces no es tan alta como lo soñamos. Claro. Entonces yo creo que no podemos afirmar que el uno tiene rentabilidad y el otro no. La crítica tiene que circunscribirse a que excede el artículo 76, pero en todo caso es positivo de cara a los pensionados que se han trasladado a Colpensiones y quieren pensionarse con Colpensiones, que se ponga un límite en el tiempo para que se efectúe el traslado económico y sea, digamos, accesible el derecho pensional y no esté sujeto a demoras en el traslado económico una vez se consolide la pensión. Pues bien, directora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Gran conclusión de lo que está pasando entonces con esta pelea por ese manejo del fondo y que además pues está en juego o está en medio de esta pelea pues cerca de 25 billones de pesos. Esperemos posteriormente qué pasa con este borrador de decreto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y ustedes, pues en este momento Asofondos pues acaba de hablar precisamente sobre ese mismo tema. Ellos consideran que esa figura es ilegal y esto fue lo que le dijeron a nuestra compañera Luisa Puelo. Trasladar desde ahora 25 billones de pesos de los colombianos que se pasaron de los fondos privados de pensiones a Colpensiones es para el presidente de Asofondos una medida que no tiene fundamento legal y que pone en riesgo al sistema pensional colombiano. El gobierno nacional, mediante este proyecto de decreto, pretende que nosotros pues, vayamos en contravía de lo que dice la ley y le giremos estos recursos a Colpensiones. Recordemos que Colpensiones, cuando recibe recursos, pues se los gasta inmediatamente pagando pensiones y libera espacio presupuestal del presupuesto general de la Nación. Sin embargo, hay un problema. La reforma pensional estableció nuevas normas sobre el manejo de esos recursos, pero esta reforma está suspendida a la espera de que la Corte Constitucional tome una decisión sobre su futuro. A la luz de esta reforma, los fondos privados recuerdan que estos recursos de los afiliados que se van para Colpensiones deben ser enviados al Fondo del Ahorro Pensional que administrará el Banco de la República, y eso se hará solamente cuando cada persona se vaya trasladando. Tiene un impacto para todos los colombianos, porque todos los colombianos somos los responsables de cubrir con nuestros impuestos el faltante de las pensiones en Colombia. Entonces, si nos gastamos estos recursos, que son importantísimos, pues hacia el futuro cercanísimo, de hecho estoy hablando de los próximos 5 o 10 años, pues vamos a tener que enfrentar presiones que nos van a llevar a tener que pagar más impuestos para cubrir pues esta obligación que tiene la nación con los pensionados en Colombia. Por su lado, el presidente Gustavo Petro en este mensaje en su cuenta de X aseguró que el traslado de cotizantes de fondos privados a Colpensiones se viene realizando desde antes de este gobierno, argumentando que en Colpensiones adquieren mejores condiciones de pensión que en el fondo privado. Además, el presidente se refirió a la reforma pensional y vaticinó que las consecuencias en el tiempo de no aplicar la pensional es que los fondos privados se quebrarán por sí mismos. Ese argumento fue comentado por el ministro de Trabajo, quien habló que la oportunidad de traslado entre los dos regímenes implica el traslado de los ahorros y su rentabilidad al fondo que recibe. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere ese paquete de decretos que se esperaban por esa declaratoria de emergencia 2.0 por parte del Gobierno Nacional. Gracias por mantenerse conectado con Signo Peso. Se conoció el ranking de Merco Responsabilidad ESG Colombia 2025 que mide a las empresas más responsables en sostenibilidad, impacto social y ética corporativa tras una evaluación más bien, que incluyó directivos, expertos, ciudadanos e indicadores objetivos de gestión empresarial. Para ampliar esta información, saludo a la directora de Merco para Colombia, Catalina Londoño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, ¿cómo miden ustedes, por supuesto, pues esos indicadores? Como pues acabamos de decir, evalúan a través de directivos, personas, ciudadanos, y acá lo estamos viendo ya ese ranking. Vemos que en primer lugar estaba en Colombia, hay unas empresas también muy destacadas, como lo vemos Alpina, Krebs, que se ha destacado también en algunos otros rankings, Sura, Bavaria, Grupo Argos, Organización Corona, Alquería, Procafecol, que es Juan Valdés, y Da Vivienda. Entonces, ¿cómo sacan ustedes estos indicadores y cómo los miden? Laura, mira, Merco es un estudio que monitorea la reputación y la responsabilidad de las empresas en torno a
27 fuentes de información. Eso hace que nuestro estudio sea un estudio multi-stakeholder, pero también multivariable, porque tenemos la valoración tanto de los públicos más informados como aquellos públicos con un poco menos de información que se quedan solo con la imagen. Nuestro estudio cuenta con 27 fuentes de información y más de 81.000 encuestas. Entonces, desde las diferentes fuentes de información valoramos la responsabilidad de las empresas en torno a la E, que es el medio ambiente, en torno a la S, que es el ámbito interno clientes y sociedad, y en torno a la G, que es todo lo que tiene que ver con ética y gobierno corporativo. Y de esta forma, con estas 27 fuentes de información, es que obtenemos el ranking de Merco Responsabilidad ESG, que en Colombia lleva 15 años midiéndose. Puntualmente, ¿cuál es ese ejemplo? Entonces, que no sé, que en una empresa estén reciclando, que exista una buena comunicación también entre jefes. ¿Cómo es un ejemplo puntual para decir lo están llevando bien a cabo y que en este caso Bancolombia está en el primer lugar? Esos ítems que usted acaba de mencionar. Nosotros, Laura, tenemos en cuenta muchas variables. Por ejemplo, en las variables que tienen que ver con el medio ambiente, las audiencias que valoran las variables que tienen que ver con el medio ambiente valoran el compromiso que tienen las empresas con el medio ambiente y el cambio climático, o valoran, por ejemplo, todo lo que la apuesta con la sostenibilidad, la responsabilidad social y el medio ambiente. Entonces son unas variables mucho más robustas, no tan puntuales de si hace este ejercicio, si no hace aquel ejercicio, sino todo este reconocimiento en una dimensión, compromiso con la inversión y en generación de empleo, compromiso con el país, compromiso social, variables muy distintas en cada una, el comportamiento corporativo ético, la transparencia informativa. Entonces, cada una de las audiencias, desde su nivel de expertise, valora a las empresas con unas variables mucho más robustas que preguntarle por acciones muy tácticas. Claro. Sin embargo, Laura, dentro de las empresas, dentro de nuestra metodología, las empresas sí cuentan con los indicadores objetivos. En esos indicadores objetivos, ellos sí plasman las acciones que ellos hacen, que tienen voluntariado, cuánta inversión social hacen, cuánta inversión en acciones medioambientales, cuánto consumo de agua, tienen fuentes de energía renovables. Entonces ahí sí las empresas van mostrando y contando qué van haciendo ellos. Bueno, también hay un ranking que me llama la atención, es ese ranking sectorial en el caso de la minería y que inclusive pues en el gobierno Petro pues se ha criticado bastante precisamente por esa transición energética que muchas veces pues, son generadores de contaminación. Pues en este caso, Cerrejón y Drummond Company pues están dentro de los destacados como minería. Ahí puntualmente, ¿qué es lo que evalúan también? Lo mismo, acuérdate que no solamente estamos hablando de medio ambiente, que es el caso que tú que estabas hablando de todo el impacto que tienen, porque ellos generan empleo, tienen responsabilidad con sus empleados, apoyan las comunidades, tienen gobierno, tienen prácticas de éticas de gobierno corporativo, con sus proveedores. Entonces, son muchas otras variables las que estamos teniendo en cuenta. Entonces, aquí, cualquier ranking que tengamos, no solamente hay que ver un tema en puntual, sino muchas de las variables. Y eso hace que entre más robustos sean los rankings o las mediciones o los estudios, mucho más específicos van a ser, porque nos van a disminuir esos sesgos propios de una investigación de mercado. Bueno, vemos también que algunas petroleras o distribución de hidrocarburos, Terpel, Ecopetrol, Geopark, Zenit, que es la filial de transporte de estos hidrocarburos, Reficar y Primax, están dentro también de ese ranking sectorial de las petroleras que usted nos acaba de explicar muy bien, pues que no solamente es ese componente de medio ambiente, sino también de gobierno corporativo, que es muy importante. Es importante también de trabajadores. Y de trabajadores. Todo el tema también. social. Claro, seguramente son grandes empresas las que vemos aquí. Y mire, quiero
quiero sacar de alguna manera pecho, porque nosotros también estamos en ese ranking en los medios de comunicación. Pues por supuesto el primero es la casa editorial El Tiempo, segundo nosotros Caracol Televisión y el tercero Publicaciones Semana. Usted nos acaba de hacer una explicación muy robusta de lo que miden, pero en el caso de los medios de comunicación, ¿cómo también lo pueden medir de alguna manera? Si bien hay unos estándares, hay también una conversación entre directivos, entre ciudadanos. ¿Cómo es en el caso de los medios de comunicación? ¿También hay algún componente adicional? No, como nuestro estudio es un estudio sindicado, no es un estudio propio de una empresa, sino un estudio que monitorea la responsabilidad de todas las empresas. Entonces, las variables y las que valoran cada una de las audiencias son iguales para todas las empresas. Entonces, los medios de comunicación, al igual que los financieros, al igual que las de alimentos, al igual que todas las empresas de todos los sectores, tienen las mismas variables, son evaluados por los directivos, son valorados por las analistas, por los periodistas, por las ONGs, por sindicatos, por la población en general. Entonces, todos van siendo valorados por las diferentes audiencias. Y ahí es ese reto para comunicar y convertir en valor todo lo que están haciendo las empresas en torno a la responsabilidad ESG. Pues bien, directora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos, por mostrarnos estos indicadores tan importantes, esas grandes empresas que se destacan en estos temas de medio ambiente, gobierno corporativo, también de los trabajadores que están dentro de esas empresas y que por supuesto pues nosotros también tuvimos un puesto ahí bien importante en este ranking. Muchísimas gracias, Laura. Feliz noche para ustedes también. Bueno, nosotros vamos a otros temas. Tras decretar la segunda emergencia económica por la ola invernal en Córdoba, el gobierno expidió 5 decretos que crean nuevos impuestos al patrimonio y aumentan las cargas al sector energético. Gremios expertos advierten posibles impactos en la inversión y en las finanzas de la nación. El gobierno nacional cumplió y expidió los 5 decretos específicos luego de haber declarado la segunda emergencia económica, esta vez por los efectos de la ola invernal en Córdoba. La medida incluye nuevos impuestos al patrimonio, cambios en contratación y ajustes en el sector energético. Estos impuestos no son solamente técnicamente indeseables, sino también inconvenientes en la coyuntura que está viviendo la economía colombiana. Hoy en día el impuesto de renta que pagan las empresas es el 4º más alto en Colombia. La medida será un impuesto al patrimonio para empresas con patrimonio superior a 10.400 millones de pesos. La tarifa será de 0,5% en general y subirá a 1,6% para sectores financiero y minero energético. Ese gravamen será pagado en 2 cuotas en abril y mayo. Pero esos decretos de ayer toman una cantidad de decisiones por una cantidad de gente sin que nos estemos dando cuenta. Se nos va a disparar el costo de la deuda, el presupuesto general de la nación se va a colapsar, vamos a tener problemas, digamos, con los papeles de la nación. También se impone un aporte adicional del 2% a las generadoras de energía eléctrica, que según el gobierno esos recursos serán destinados a la recuperación y mitigación ambiental. Recae la carga tributaria sobre los mismos, vemos que son el tejido empresarial el que termina pagando los platos rotos de este gobierno, esa mala planeación financiera que al final termina recayendo siempre en lo mismo, la terminan pagando los contribuyentes. En otras medidas autoriza la contratación directa sin los procesos habituales de licitación para acelerar obras y ayudas urgentes. En materia social se garantiza la continuidad de programas de alimentación escolar, permitiendo que los estudiantes reciban las raciones incluso si no hay clases presenciales. También se destaca que el gobierno pagará hasta el 95% de las deudas que los productores rurales y campesinos afectados con la emergencia tengan con el Banco Agrario. Bien, y antes de despedirnos los dejo con este dato. El Grupo Éxito alcanzó ingresos por 22 billones de pesos en 2025 y multiplicó por 10 su utilidad neta. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche.